Buenas tardes compañeros y docentes, mi nombre es Verónica Paula de la Cruz. Nuestro grupo está conformado por Ana Borges Párraga, Jairlo Rivas, María Sánchez Valla, Miguel Zambrano Espinosa y hoy vamos a hablar del tema de factoreo por suma y diferencias de potencias. Como sabemos, en matemática la factorización cumple un papel fundamental ya que nos ayuda a sintetizar de manera matemática algunas ecuaciones muy grandes y complejas. Veamos el siguiente ejemplo. Hola, soy Ana Borges. Así es, como le dijo la compañera Verónica. Hay una forma muy práctica y muy interesante de poder recordar siempre cómo resolver estos casos. Y es como una frasecita: señor Pipi nunca suma, siempre resta. Se preguntarán, ¿cómo podemos aplicar esta frase y para qué nos servirá? Pues a continuación les mostraré. Para el séptimo caso de suma y diferencia de potencias de igual grado, vamos a analizar cómo representar esta frase dentro de este cuadro. Tenemos tanto una suma como una resta de potencias de igual grado. Cuando nos referimos a la palabra señor, quiere decir que la primera letra inicial, que es S, va a representar a la suma. Y cuando nos referimos a la última letra de la palabra señor, que es la R, va a representar una resta. Ahora, cuando mencionamos pipi, quiere decir que pi significa que puede haber tanto par, impar para una suma de potencias y puede haber par, impar para una resta de potencias. Ahora tenemos la palabra nunca con su respectiva letra inicial n, que lo vamos a aplicar en el primer casillero y nos va a indicar que nunca se puede sumar una potencia par. Luego tenemos la palabra suma con su respectiva letra inicial S. La vamos a poner en el segundo casillero dentro de los divisores, que nos va a indicar que en una suma impar sí se puede efectuar. Asimismo, con la palabra siempre con su respectiva letra inicial S, la vamos a aplicar dentro de los divisores para la resta, que nos va a indicar que sí se puede efectuar una resta par. Y también tenemos por último la palabra resta con su letra inicial R, que la vamos a aplicar en el último casillero dentro de los divisores, que nos va a indicar que sí se puede efectuar una resta impar. Y así es como daremos uso a la frasecita señor Pipi nunca suma, siempre resta. Hay que tenerla siempre presente, ya que esto nos va a ayudar a diferenciar si podemos efectuar o no los casos de potencia. Muy bien, dicho esto, pasaremos al desarrollo de los ejercicios aplicando el séptimo caso de factorización. Cuando es suma de potencias, el primer factor es la suma de sus raíces y en el segundo factor, el signo entre los términos se va alternando. El primer término será positivo, el segundo negativo, el tercero positivo y así sucesivamente hasta el último término. Cuando es diferencia de potencias, el primer factor es la diferencia de sus raíces y en el segundo factor, el signo entre los términos será positivo para todos. Considerar el primer caso de factorización usando una resta con exponentes impar, x al cubo menos 2 al cubo. Y empezamos usando a al cubo menos b al cubo. Y decimos que es igual a por a menos b por a al cuadrado más AB más B al cuadrado. Luego factorizamos la expresión quedándonos x menos 2 por x al cuadrado más x por 2 más 2 al cuadrado. Usamos la propiedad conmutativa quedándonos propiedad conmutativa para reorganizar los términos. Entonces nos quedaría x menos 2 por x al cuadrado más 2x más 2 al cuadrado. Evaluamos la potencia quedándonos x menos 2 por x al cuadrado más 2x más 4, siendo esta la resolución a este ejercicio.
buenas tardes, mi nombre es Miguel Heráclito. Bueno, yo voy a exponer sobre lo que es suma y diferencia de potencia igual base. Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que es suma de igual base. Aquí les traje un ejercicio. Bueno, como vemos aquí, tenemos bases que se suman y exponentes. La regla nos dice que se separan las bases con su signo, 2 más a. La regla también nos dice que debemos, en otro paréntesis, separar lo que es las bases con una unidad menos de los exponentes. Sería 2 a la cuarta a la 0. Y la regla aquí nos indica que debemos poner signos intercalados, o sea, más, menos, hasta que se cumpla la regla. Ahí seguiríamos con menos 2 al cubo a la 1. Y así mismo, más 2 a la 2 por a la 2. Seguiría menos 2 a la 1 por al cubo. Más 2 a la 0 igual a 4. Como comenzaría nuestro despejamiento. Ahora analizaremos cuando n es par. Bien, aquí tenemos como ejemplo x a la cuarta menos 2 a la cuarta. Como vemos, tenemos exponente par. Un dato muy importante que les quiero hacer recordar es que cuando teníamos un exponente impar, era divisible nada más si era una diferencia por la diferencia y si era una suma por la suma. Pero en este caso vemos y nos damos cuenta de que aquí puede ser divisible tanto como para una suma y tanto como para una resta. Ahora resolvemos este caso de aquí. Vamos primero con este. Tenemos x más 2. Entonces comenzamos y decimos que ese es la primera divisibilidad. Y vamos a hallar su producto, que sería x. Como explicaban los compañeros en el caso anterior, que cuando la primera base, el exponente iba a ir disminuyendo. Entonces, por ende, como tenemos 4, ahora va a ser 3. Y en el segundo, que es el 2, el segundo número, vamos a ir desde el inicio aumentando. Uno va disminuyendo y el otro va aumentando, como ya explicaron anteriormente. Entonces, comenzaremos por el 0. Como tenemos aquí una suma, la ley nos dice, la ley de los signos para este caso, nos dice de que hay que ir intercalando los signos cuando es suma. Entonces, como era una suma, ahora vamos a intercalarlo a una resta. Entonces, continuamos. Tenemos x, como aquí teníamos exponente 3, ahora va x al cuadrado. Y el 2, como teníamos 0, aumentamos, ahora es 1. Y seguimos intercalando el signo, ahora es más. Asimismo, tenemos x, como era 2, ahora es 1, y como era 1, ahora es 2. Y seguimos intercalando x, como era 1, ahora es 0, como era 2, ahora es 3. Entonces, resolvemos y despejamos esto de aquí. Tenemos x al cubo y 2 a la 0. Recordemos que cuando tenemos un número elevado a la potencia 0, el exponente 0 nos va a dar 0, entonces por ende no lo escribimos. Entonces solo nos quedaría x al cubo. Menos, tenemos x al cuadrado 2 a la 1. Tenemos que 2 elevado al exponente 1 nos va a dar 1. Entonces, solo vamos a escribirlo así. Seguimos. Tenemos x a la 1, 2 al cuadrado. Bien, aquí tenemos este número elevado al cuadrado. Vamos a resolverlo. Entonces, 2 elevado al cuadrado sería 4. X. Seguimos. Tenemos x a la 0, como decía, todo número elevado a la potencia 0 nos va a dar 0, entonces no se escribe. Y tenemos el último caso de potencia, 2 al cubo nos va a dar 8. Y así es como hemos factorizado el primer caso de divisibilidad
en este exponente par, de bases iguales pares. Ahora vamos a resolver la visibilidad con signo negativo. Bien, tenemos aquí, ya lo transcribí el ejercicio planteado porque es la misma resolución como resolvimos con la visibilidad de la suma. Es lo mismo, asimismo se despejan los exponentes y todo eso y nos da ese resultado. La única diferencia aquí es que cuando tenemos un signo menos, recordemos como dijo los compañeros anteriormente, que cuando es un signo menos, todo el producto va a ser con signo positivo. Entonces, es lo mismo, solo que con signo positivo. Y entonces es así como hemos resuelto tanto la visibilidad para una suma como para una diferencia, ya que cuando el exponente es par, como vemos, x a la cuarta menos 2 a la cuarta, que es par, va a tener visibilidad tanto para una suma como para una resta. Ahora tenemos un exponente de potencias pares iguales, pero en caso suma. Bien, entonces directamente vamos a decir que esto no tiene divisores de la forma x menos a o x más a. Es decir, que a partir del séptimo caso no podemos factorizar una suma de potencias de pares iguales. Por eso es muy importante la frasecita que le enseñé al inicio, el señor Pipi nunca suma, siempre resta, porque ese cuadro nos ayudará a recordar en estos casos cuando tenemos una suma, como podemos ver aquí una suma con exponentes pares iguales, entonces eso nos ayudará a recordar si se puede o no factorizar. Ya iba hacia arriba y el tema que vamos a explicar es suma y diferencia de potencias de igual grado. Y en esta parte le vamos a explicar diferencia de potencia de igual grado. Por ejemplo, x al cubo menos 125 igual. Pero antes de resolver tenemos que saber la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es a al cubo menos b al cubo, que es igual a menos b paréntesis a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. Una vez sabiendo la fórmula y teniéndola presente, comenzamos a resolver el ejercicio. Que lo primero que tenemos que hacer es sacar la raíz cúbica de 25, que sería 5. ¿Por qué 5? Porque multiplicado 3 veces 5 son 125. Por ejemplo, 5 por 5, 25, y 25 por 5 son 125. Raíz cúbica, como quiera, raíz cúbica de x por 3 sería x. Como quiera, este de aquí sería el procedimiento de que nos pide la fórmula de a y b. ¿Cómo la vamos a resolver? Guiándonos por la fórmula. Es decir, la raíz a es la raíz x de aquí. La raíz b es la raíz de 5. Y ahí, para resolver el siguiente, tenemos que guiarlo por la fórmula. Puede guiarnos de dos formas, es decir, poniéndole la b aquí con el exponente 0 para guiarnos, es decir, para entenderlo mejor. Y ahí podemos hacer otro ejercicio, pero sin aumentarle el exponente 0. Le explico. Así. Como quiera, aquí viene. En la raíz de a le ponemos la raíz de x elevado al cuadrado. Más, es decir, como yo le explico aquí, que si quieren le ponen el 5, así por 5 elevado a la 0, más a, que la raíz de a sería x a 1 por la raíz de b, que sería 5 a 1. ¿Por qué 1? Porque dice en la ley que las variables a siempre van a restar, es decir, 3, 2, 1, 0. Y la raíz de b siempre van a aumentar, es 0, 1, 2. Es decir, como vamos a hacer aquí, más
Es decir, la raíz de b viene siendo el 5, pero como yo les dije, si usted quiere le pone, es decir, x a la 0 por 5 a la 2, que esto es igual. Hasta ahí, es decir, vamos siguiendo el proceso de la fórmula. Como le digo, si quiere le pone aquí la x al exponente 0, o como si no, nomás descartarían aquí y le dejan el 5. Y esto se resuelve, es decir, se baja x menos 5, que es igual. Aquí vamos a multiplicar 5 por el exponente 0, es decir, 5 por 0 es 0. Y como quiera aquí la x siempre va a llevar un exponente 1. 1x por 2 es x elevado a 2. Más 5 por 1, 5. X por 1, x. Más, como le decía aquí, 5 por 5, es decir, porque está elevada, la raíz cuadrada es decir, 25. Y x a la 0 sería 0. Sería este procedimiento. B al cubo más 64. Observo que es una suma, pero no puedo observar si es una suma de potencias de igual grado. Entonces lo que voy a hacer, al 64 le voy a sacar la raíz cúbica y me va a dar 4, o sea que el 64 lo puedo expresar como el 4 al cubo. Ahí sí tengo una suma de potencias de igual grado. Nuevamente, la suma de potencias de igual grado con exponente impar es divisible por la suma de las bases, b más 4. Entonces pongo b más 4 por nuevamente el procedimiento b al cuadrado por 4 a la 0. Recordemos que cuando tenemos un signo positivo los signos van alternados. Menos entonces b a la 1 por 4 a la 1 más b a la 0 por 4 al cuadrado. Y obtenemos ya el segundo factor. Entonces vemos esto. Esto es 1 por b al cuadrado. Esto es x por b menos 4b más b a la 0, que es 1 por 4 al cuadrado, que es 16. Y el último ejercicio es una suma de potencias de igual grado, de exponente par. Recordamos que esto no se puede factorizar aplicando al sexto caso. Por lo tanto, al no tener divisores, la expresión queda así como esta. No tiene divisores. Bien, para concluir, factorizar es la manera más rápida en la que podemos reducir un ejercicio grande en unos más pequeños, como ya vimos en los ejercicios anteriores. Bien, y espero que hayan entendido con el desarrollo de este tema y muchas gracias.